Kaixo, arratsaldeon Gordesolako prentsaaretotik eta gaurko partidan albiste ona ditugun. Gordesolak irabazi dulako, 3-1, 3-1, partido disputado en nuestro vetusto terreno de juego. Y hoy con nosotros tenemos, bueno, pues a un jugador de, en primer lugar, un honor para nosotros volver a recibir a Bela, Belaustegui, jugador hace un par de temporadas del Club Deportivo Gordesola. Jugador que dejó un gran recuerdo. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, eskerrik asko hemen egoteagatik. Zelan ikusi duzu partida, ze valorazioa egiten duzu partidaari buruz? Bueno, lehenik eta behin, placer bat berriro hona etortzea. Oroitzapen oso politak niretzako. Eta, bueno, partidoa, hori, zuk esan duzu bezala disputatu izan da. Oso gogorra. Nire partez pena bat izan da Gatikarentzako, 0 bat jarri gara, eta lehenengo zatiko azken minutuan gol hori sartu dozkue, eta gero hurrengo bi golak gure akatsak izan direz. Partido disputatua, baina azkenean Gordesoalarentzako eta pena bat. Bai, esan daiteke gaur futbol zelaia bere puntua izan duen, ez? Azkenean baloi batzu geratu dira hor lokatzen sartute, eta gero hortik atera dira pare bat gol edo, betikoa, ez? Futbol serie honetan. Bagenekien nora entortzen ginen, bagenekien Gordesolaren jokoa nola zan, horra moldatu nahi ginen, baina, azkenean, detaile batzuengatik, eraman duzue partidua, eta, nire partez zorionak, eta nintzako pena. Ondo, eskerrik asko, y por nuestro lado tenemos aquí a Aitor Gaztaka, partidazo el que has hecho hoy, zorionak egindako partida gaitik. Valoración un poquito así por encima del partido. Bueno, yo creo que, como ha dicho Bela, ha sido un partido disputado. Ellos tenían muy claro a dónde venían y cómo iban a jugar. Y sí es verdad que se han adelantado pues, por un gol de lo que te da el campo, de pelear y así, que luego el tercero ha sido igual. Y para mí el primer gol nuestro justo antes del descanso nos ha dado la vida. El ir empate al descanso cambia mucho las cosas. Y lo de siempre, pues hemos luchado, esta vez ha salido cara y bien, contentos. Pena igual, visto hoy el partido que habéis hecho, el haber perdido el otro día contra el Indeucho. A lo mejor nos podía haber enganchado de alguna manera muy difícil ya, pero... A ver, está jodido la cosa, pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a seguir luchando. Es verdad que pues tener otros 3 puntos nos daba la vida, justo contra un rival directo, pero bueno, salió pues esa vez... Perdimos y no pasa nada. Ahora seguir luchando, nos toca afuera y pelear, como siempre. Bueno, por otro lado, comentar, pues es un poquito en el punto en el que nos encontramos, ya muchos partidos jugados, tu rendimiento en el equipo se ve que día a día ganas importancia, minutos, un jugador importante, igual un poquito podemos hacer el paralelismo con lo que vivió Bela, ¿no? Venir, empezar a jugar... Partida, eta gero azkenean erritmu poli bat hartu, maila ona eta horri buruz, galdera, zelan ikusten zu... Sí, encima yo creo que por la posición y todo tenemos... Sí, a eso me refería, es bastante, hay similitudes, ¿no? Y bien, yo contento, pues Bela, la verdad que cuando vine a verles era una bomba en el medio campo, hacía lo que quería. Y no, es verdad. Por eso le llamo pues, un club de una liga... De una categoría superior. Y nada, ojalá repetir lo que hizo él. Eta ni berdina gaur partidazo bat egin deu, eta azkenean, hori similituda, antzekotasun asko dekoguz, eta hori, oso ondo bat espero dugu, eta bi talde ondo. Bi talde, bai, horri buruz egingo dugun azkenengo komentarioa, claro, guretzat oso zei izango da maila mantentzea argi dago, zuentzat horiek borrokan zaudete, puntuak daude, zelan ikusten duzue hor Gatikaren egoera momentu honetan? Hor gauz, ez da? Hor beti gogorra izango da, baina guke lan, esaten dan bezala. Eta azkeneko partidu arte, borrokatu, eta posibilitateak badauz, hor egon behar gara. Honekin bukatu txat emango dugu elkarrizketa, eskerrik asko biei, partido fantástico, una vez más, en nuestro querido fútbol, en nuestro querido campo de fútbol, partido bonito, disputado y mucha suerte, hombre. En primer lugar a nuestro club, al Club Deportivo Gordesola, porque ahí seguimos y desearle lo mejor, onena, Gatikari. Eta berdin, Gordesolari, beti bihotxan eramango zituz, así que
Zeu hemen beti izango, Gordesola. eskerrik asko bela, zeu beti eukiko duzu hemen lekuren bat, Bai. Gurea, venga, Eskerrik asko. zuei, agur, agur.